El mundo del jazz. Una propuesta que involucra tanto a las notas, entrevistas, comentarios y la buena música de lo que corresponde al jazz, blues, rock y también a la música sucedánea de estos estilos musicales. En la conducción, quien les habla, Mario Abeijón. En la edición, el señor Nahuel Abeijón. Y en la operación técnica, Dios nos bendiga, el director de la emisora, el señor Francisco José Bueno. Señores, comenzamos con el programa de hoy. Muy buenas noches. Comenzamos el mundo del jazz en esta emisión tan especial, ¿no es cierto? Un día martes, con la música de aquellos que han creado estilos distintos. Hoy vamos a tener como invitado a Art Blakey. Es muy interesante esto de tener como invitado a la gente que ya físicamente a lo mejor no está en un lugar, pero es la manera de recordar a aquellos que sí han hecho una historia dentro de determinada música. Nosotros vamos pasando por figuras que tienen que ver con distintas épocas que han marcado distintos estilos y que en definitiva lo que llevan o lo que quieren traernos a nosotros es la idea de que la música es un permanente movimiento, que no hay algo fijo, que no hay algo que no se haya realizado antes. La creatividad musical es lo que permite de que determinados estilos, por ejemplo, sigan vivos. Y cada una de las personas que ha generado esos estilos son los que mantienen vivo un proyecto y van regenerándose. Evidentemente que lo hablamos hace un ratito con Pancho Bueno. Si vos querés imitar a otro, no vas a salir bien porque no sos el otro. Los imitadores hacen un show y estamos de acuerdo con la imitación en cuanto a show. Pero querer imitar a otro artista o a otro personaje es realmente como una cuestión que no te va a dar resultado. Porque vos naciste para otra cosa. Naciste para entregar lo que tenés. Art Blakey, baterista que había nacido en 1919 y dejó este mundo en 1990, tuvo una oportunidad hermosa que fue la de poder generar de alguna manera un estilo musical dentro del jazz único. Se lo llamó el hard bop jazz y era una mezcla que venía del bebop por un lado, que traía reminiscencias del blues por el otro, del gospel, y por supuesto se le agregó esto nuevo que estaba sucediendo a partir de los años 40-50, como es el rhythm and blues. Lo más conocido de Art Blakey fue el tema de su banda, una extraordinaria banda que hoy vamos a tratar de compartir algunos de los temas, que se llamó Los Messengers y que traía como consideración, como propuesta, un estilo musical mucho más activo que lo que se venía trabajando con el cool jazz. Nosotros vamos a compartir ahora el primer tema para entrar más o menos en el ambiente de lo que nos daba Art Blakey y ir hablando un poquito de este hard bop jazz. Vamos, Pancho, con el primer tema.
Estás escuchando El Mundo del Jazz. Comunicate con nosotros a través de Facebook en El Mundo del Jazz o también a través del email comunarte@gmail.com. Muy bien. La fuerza del hard bop jazz, ¿no es cierto? Se lo conoció a Art Blakey años después como Buhaina porque se convirtió al Islam. Esto fue con la muerte de su mujer, que fue al África, y bueno, a veces hay un movimiento interno, ¿no?, que genera estos espacios en los cuales hay un replanteo espiritual, hay una ausencia, y en medio de lo que tiene que ser esa sensibilidad, a veces se adaptan cambios. Es como que la mente quiere hacer una vida distinta, una vida nueva. Se convierte al Islam y comienza a dirigir ese grupo de jazz que es el de los Jazz Messengers a lo largo de 4 décadas, nada más y nada menos, 4 décadas, 40 años con una banda, con un proyecto que fue desde los finales de los 40, y fue un ferviente defensor
de la música que amaba. Y esto es lo importante, ¿no? Realmente de que una persona está defendiendo aquel proyecto por el cual viene trabajando, por el cual viene luchando. Formó su primera banda en Pittsburgh, que fue el lugar donde nació. Pero luego se muda a Nueva York. Y allí tocó en la banda embrionaria de Billy Eckstine entre 1944 y el año 1947. Antes de realizar y de realzar su carrera como director de orquesta con los Seventeen Messenger, comenzaba ya a experimentar un sonido distinto. Y estamos hablando de dirigir una banda siendo un baterista, que normalmente para el común de las personas, una banda la dirige un pianista, un trompetista, saxofonista, un guitarrista. No es tan habitual a veces encontrarse, y sobre todo en esas épocas, a un baterista con un conocimiento de la música impresionante. De mucho hablar no vamos a sacar alguna conclusión interesante. Vamos a ir escuchando el segundo tema. Son temas largos, son temas de 8 minutos, 9, pero que valen la pena tenerlos presentes porque estamos hablando de la década del 40-50, donde este hombre comienza a desarrollar un estilo distinto, un estilo nuevo. Y me parece que es importante la cuestión de entender musicalmente qué quería hacer. Fíjense ustedes que estamos hablando ya de una época revolucionaria, si se quiere, ¿no? O sea, el estilo de música comenzaba a florecer fuera de lo que era, por ejemplo, el cool jazz, que era más tranquilo, que eran baladas. Ya estaba John Coltrane también haciendo lo suyo, dándole un aspecto de revolución, una cuestión distinta a la estructura musical. Art Blakey, que desde su batería, desde su orquesta, proponía lo siguiente. Vamos con el siguiente tema entonces de Art Blakey.
Estás escuchando El Mundo del Jazz. Comunicate con nosotros a través de Facebook en El Mundo del Jazz o también a través del email comunarte@gmail.com. Muy bien. Estuvimos escuchando Remember Clifford de Benny Golson en vivo en Bélgica en el año 1958. Esto fue dedicado a la memoria del trompetista Clifford Brown, fallecido en junio de 1956 en un accidente automovilístico. Quienes componían la banda: Art Blakey en batería, por supuesto, Lee Morgan en trompeta, Benny Golson en saxo tenor, Bobby Timmons en piano y Jimmy Meredith en contrabajo. Algunos de los detalles de Art Blakey, que fue un músico de jazz entrañable y entusiasta, nacido el 11 de noviembre de 1919 en, como habíamos dicho, la muy industrial ciudad de Pittsburgh. La primera educación musical recibida por Blakey fue en forma de lecciones de piano. Empezó a tocar profesionalmente muy joven en su propia banda. Se pasó pronto a la batería, aprendiendo a tocar el estilo fuerte de Chick Webb y Sid Catlett. Prácticamente sin infancia, dado que se casó a los 14 años y a los 15 ya era padre de familia, plena adolescencia. Trabajaba de sol a sol en una fundición y alternaba ese trabajo con la briega en una mina de carbón, pero el salario no le llegaba para sostener a su familia. Musicalmente hablando, no tenía en su familia ningún antecedente, me refiero a antecedentes musical, y el piano lo sabía tocar solo de oído. Consiguió un trabajo como pianista y a base de propinas fue logrando sobrevivir. Dejó el piano cuando en un ensayo el gran pianista Errol Garner le dio a entender que ese no era su instrumento. Se cambió entonces hacia la batería, que era por pura supervivencia, y ahí siguió hasta el final. Fue en 1939 que entra en la banda de Fletch Henderson y de ahí a la primera big band de la pianista Mary Lou Williams. En los años 40, Art Blakey se introduce en los círculos del bebop y empieza a actuar en 1944, cuando el cantante Bill Stein lo contrata para su orquesta. Desde la baqueta de la orquesta entra en contacto con Parker, con Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, etc. Y es precisamente este último quien lo llama cuando el genial pianista firma un contrato con el sello Blue Note allá en 1947. Y entonces participa en numerosas grabaciones en forma de trío, quinteto o sexteto. Cuando fallece su mujer, se marcha por un periodo de 2 años a África, de donde regresa convertido al islamismo. Habíamos dicho que había adoptado al convertirse al islamismo otro nombre, y el nombre era Abdullah ibn Buhaina. Vamos a entrar después en los años 50 de Art Blakey, pero vamos a escuchar el tema ahora Llama de Lee Morgan, donde tocan Art Blakey en batería, Lee Morgan en trompeta, Wayne Shorter, nada menos, en saxo tenor, Bobby Timmons en piano y Jimmy Merritt en contrabajo. El tema Llama.
Estás escuchando El Mundo del Jazz. Comunicate con nosotros a través de Facebook en El Mundo del Jazz o también a través del email comunarte@gmail.com. Muy bien, mientras vamos escuchando Art Blakey y un poco de jazz, tenemos dialogando así con Francisco sobre este tema tan puesto en el tapete, ¿no? La nueva ley de medios. Está la cuestión muy en carne propia, ¿no? Habría que tomarlo con el tiempo. Sería bueno que utilizáramos, si te parece, Pancho, hablando no en contra ni a favor de nada, sino hablando de las situaciones de las radios en lo que es una historia y donde vos tenés la autoridad también para hablar y darnos cuenta de qué tenemos que plantear realmente. A mí el asunto de la guerra contra un monopolio que siempre existió no es tan importante. Importante es que se cumpla la ley. Desde el punto de vista de los músicos, tal vez yo tengo esa suerte, desde el punto de vista de los músicos no hay una problemática de intereses tan grandes. A nosotros nos beneficia. Pero darme a entender el concepto que tiene una ley que en su estructura, en su espíritu, tendría que ser igualitaria y que vamos a ver cómo se va manejando. No creo que haya que hacer las cosas desde estos puntos que confunden a la gente. Hay gente que no está de acuerdo con el gobierno, por ejemplo, y bueno, se siente invadida por lo que dice Clarín y dicen que la ley está mal. Están los otros que no les gusta el grupo Clarín, pero que tampoco les gustan algunas cosas que podrían llegar a suceder con interpretaciones de la ley, y están en el medio, el jamón del medio. Y están los otros que defienden a ultranza, no sé si la ley, pero quizás defienden a ultranza a un partido político que en este momento tiene el dominio, ¿no es cierto? En medio de todas esas cosas, lo que tenemos nosotros que hacer es ubicar el espíritu de una ley que es beneficioso si realmente reparte, como así lo marca su espíritu, reitero, de la ley, que reparta los derechos, que hace tanto tiempo venimos bastante mal. En el caso de los músicos se marca también eso, las luchas que tuvieron que hacer. La propia vida de Art Blakey lo está demostrando, ¿no? Tuvo que trabajar en las minas, tuvo que trabajar en algo que nada que ver con el arte para poder subsistir. Obviamente se había casado a los 14 años, a los 15 tuvo su hijo. Ya de por sí el no tener la adolescencia, el no tener parte de la infancia, está generando una estructura, un condicionamiento, y está marcando también por qué genera estilos de música distintos. Los años 50 empiezan enrolándose para Blakey en la banda del clarinetista Buddy DeFranco, donde permanece desde 1951 a 1953. Y a partir de aquí comienza la etapa más fructífera, porque es prolífico e interesante en toda su carrera cuando forma el grupo por el cual se lo va a conocer de aquí en más y que se lo va a identificar para siempre, los Jazz Messenger. A comienzos de la década de los 50, Blakey comenzó esa asociación con el pianista Horace Silver. En 1955 se forma el grupo Hank Mobley y Kenny Dorham, llamado Horace Silver and the Jazz Messenger. Los Jazz Messenger materializaron en forma de grupo el naciente movimiento del hard bop, enfatizando los ritmos primarios de la música y la esencia armónica. Bueno, un año después, Silver abandona el grupo y Blakey se convirtió en el líder. Se considera que el germen de esta agrupación la comenzó en 1949 como los 17 Messenger, con 17 músicos,
y a ella pertenecieron el saxofonista Sonny Rollins y el pianista Bud Powell. Aunque musicalmente tuvo gran éxito, falló en la parte económica y se disolvió poco tiempo después. Algunos años más tarde, Blakey fue contratado junto al pianista Horace Silver para tocar una temporada en el club de jazz Birdland, donde nacieron los Jazz Messengers, coliderados en sus comienzos por Blakey y Silver. Los Jazz Messengers son considerados como el epítome del hard bop porque su repertorio abarcaba los elementos estilísticos que definían a esa música, ese estilo, surgido como respuesta del llamado amenaramiento que se había apoderado del jazz, sobre todo por instrumentistas blancos a principios de los años 50. De esta forma, desde mediados de los 50 y por más de 30 largos años, Art Blakey iba a conducir a golpe de bombo y platillo a la serie más impresionante de quintetos y sextetos de toda la historia del jazz, en esa institución musical ejemplar que se llamaba The Jazz Messenger. La forma original era un quinteto alternado con un sexteto y en los últimos años también un septeto y octeto. Estamos compartiendo la música de Art Blakey y ahora vamos a un tema musical interesante como es The Egyptian de Curtis Fowler en vivo en la BBC en el año 1965. Art Blakey en batería, Lee Morgan en trompeta, John Gilmore en saxo tenor, John Hicks en piano y Victor Sproles en contrabajo. The Egyptian es el tema de The Jazz Messenger.
Estás escuchando El Mundo del Jazz. Comunicate con nosotros a través de Facebook en El Mundo del Jazz o también a través del email comunarte@gmail.com. Muy bien, continúa la cortina porque es muy lindo estar escuchando a veces gente que está viva contemporáneamente con gente que no lo está. Hay una cuestión a veces muy, muy linda esto de que el arte une más allá de las presencias físicas y más allá de las épocas. A la muerte de Art Blakey, que ocurrió el 16 de octubre de 1990, Joan Baker, la única mujer que formó parte de los mensajeros del jazz, dijo: Blakey vivió 5 o 6 vidas en su vida, hizo tantas cosas. Y entre algunas de las anécdotas se dice que Art comentaba: no tengo tiempo para celebrar mis cumpleaños, no son importantes para mí porque toda mi vida lo he pasado tan bien. Esto lo dijo al cumplir 60 años en 1979, el año en que aprendió a nadar. Aprendió a nadar a los 60 años. Anécdota que ilustra el vigor y empuje que Art Blakey tuvo y le dio durante toda su carrera a la difusión del jazz. En el jazz, el baterista es el que proporciona los latidos del corazón y Blakey tuvo el más grande de todos. Como otros tantos jazzistas, este baterista sufrió en sus propias carnes el color de su piel. Sabemos que Art Blakey era negro. Llevaba desde 1943 una placa de metal en su cabeza. Por aquella época, Blakey era un joven de 24 años que estaba de gira por Georgia con la orquesta de Fletcher Henderson. No se sabe muy bien el motivo, pero el caso es que Blakey fue detenido por la policía, que le propinó una brutal paliza. A consecuencia de los golpes, su cráneo quedó dañado y motivó que tuviera que llevar de por vida una placa de plata en su frontal. De Blakey se sabe que tocaba el piano de oído al principio de su carrera, y de su cambio de instrumento a la batería hay varias historias. El propio Art comenta en una entrevista que el afamado crítico de jazz y editor a principios de los 60 de la revista Downbeat le hizo al propio Blakey esta entrevista en relación al episodio. Y él dijo: yo al principio tocaba el piano de oído, solía tocar en 5 claves y eso era todo, era solo cuestión de supervivencia. Me casé a los 16 y tenía una familia que mantener. Estaba tocando en un club por las noches y por el día trabajaba en la fundición y yo no sabía nada de piano. Errol Garner vino y me quitó el trabajo y la banda y terminé siendo el baterista porque un gángster me lo dijo, dejando entrever el 38 que tenía escondido dentro de la chaqueta. Y con la voz del gángster, ¿no? Tú dale a la batería. A lo que Art contestó: esta es mi banda y aquí mando yo. Y él, con gesto muy serio, le respondió: oye, chaval, ¿tú quieres trabajar aquí? Por supuesto que sí, le respondió. Pues entonces cállate, toca la batería y no discutas conmigo. Entonces se levantó del piano, se sentó en la batería y empezó a tocar. Anécdotas de Art Blakey y que evidentemente demuestran una época también. ¿Se imagina, señor Pancho Bueno, algo que ocurriera parecido en esta época, de esa manera? En ese momento me dice Pancho Bueno que se siente igual. Ustedes saben que ya no es habitual los gángster con el sombrero y llevando la 38 en la cintura, pero yo les puedo asegurar que los gángsters siguen vivos. ¿Que no? Bueno, miren el bloque del fantasma en el laberinto buscando la salida, una animación que además los va a hacer sonreír.
mientras lo miran y después ponerlo serio cuando pasó, porque hay para reflexionar sobre los nuevos gángsters siglo XXI, que son interesantes. Este, nos despedimos con el tema clásico, Moaning de Bobby Timmons, en vivo en Nueva York, en el City Town Hall, el 22 de febrero de 1985. Art Blakey en batería, Freddie Hubbard en trompeta, Johnny Griffin en saxo tenor, Walter Davis Jr. al piano, Curtis Fulger en trombón y Reggie Workman en contrabajo. Y desde ya, gracias por acompañarnos en esta hora, disfrutando de distintas esencias y escenas del jazz. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes, como siempre, a las 22. Gracias, señor Pancho Bueno, en la operación. A disfrutar entonces de este excelente tema, Moaning, con el cual nos despedimos.
todo el año tenemos la mejor onda. La mejor onda. Y en esta primavera Queremos